Hola, buenas noches, ya estamos de nuevo aquí. Las 2 citas de la semana del Espacio en Blanco están ya preparadas. Van a ser 4 horas de intensos viajes por esos mundos únicos que aquí nos gustan. Para hoy hemos solucionado unos argumentos que nos preocupaban y que no conocíamos. Tienen que ver con cosas que están muy cerca de nosotros y que dicen que son sagradas. Hay un invitado que ha venido de fuera, especial, forma parte del equipo. Luego le saludamos y le presentamos. Y tras esa introducción nos damos todos los datos de lo que va el programa de hoy. Qué música más bonita, ¿eh? Nos ha servido para esa introducción. Buenas noches, don Francisco Contreras. ¿Cómo está usted, Franco? Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de El Espacio en Blanco. Buena música, ¿eh? Buena música. Un placer que estés de nuevo. ¿No tienes más papeles para poner encima de la mesa? Bueno, hay papeles, hay velas. Tenemos, se lo cuento a nuestros oyentes, una mesa que debe tener como 10 metros cuadrados. Y él está utilizando, pues yo creo que un tercio de la mesa, todo lleno de papeles. Bueno, decir que, compañero del Espacio en Blanco, es técnico bibliotecario. Bueno, soy estudié archivero, vamos a dejarlo en archivero. Técnicamente documentalista. Estudié biblioteconomía y documentación. Prefiero lo de archivero, que era romántico, ¿no? Sí. Sigo pensando que el conocimiento, la iluminación, la luz, el saber, está en los libros. Sí, señor. Decidí estudiar y sumergirme en un mundo de letras y en un mundo de hojas o de libros, incluso de manuscritos como ese que tenemos aquí de 1700. Todo lleno, sí. Atentos, vamos a contaros cosas que yo realmente desconocía y llevo mucho tiempo metido en este asunto, que me han sorprendido además, que tienen que ver con milagros que están ocurriendo con sábanas santas, que yo no sabía que había tantas en España. Ya veréis la cantidad de sábanas santas que hay en nuestro país, que están ahí cerca y que vamos a hacer una especie de recorrido por si en este mes os vais de vacaciones y pasáis cerca por alguna de ellas para que podáis verlas. Pero en principio, Fran, vamos a hablar de las reliquias. ¿Qué son? Y es un placer que estés con nosotros y que hayas estado durante todo este tiempo y que vuelvas la próxima temporada a esa sección que tienes dentro del programa, que es tu programa también, que lo sepas. Gracias. Bueno, al margen de las casas encantadas y los fantasmas de los cuales volveremos a hablar, pues a uno como periodista de este gremio que es, o de este campo que es el periodismo del misterio, le ha tocado hacer muchas temáticas, ¿no? OVNIs, sectas, enigmas de la historia, milagros, apariciones. A mí me ha apasionado siempre el mundo de las reliquias. Yo, sabes, a mí también. El por qué, no lo sé. Discúlpame, tuvimos en casa de José María Caideda. Hay un museo además en Oleiros. Que es fantástico. Sí. Yo creo que es el único que hay. Sí, recomendamos a nuestros oyentes, si vais por Galicia, por Oleiros, ir a ese museo, al museo de José María Caideda. Falleció, se nos fue también este año pasado. Dentro de poco lo vamos a tener en el programa hablando de las rutas del diablo, una entrevista increíble, fabulosa, que va a ser un poco un testimonio a él. Y nos acordamos ahora de él, sirva nuestro recuerdo de cariño. Era un buscador de reliquias. Qué cantidad de cosas tenía allí. Tenía una parte del prepucio de Jesús. Muy variopintas, además. Sí, algunas plumas de ángeles. De arcángeles. Y otra serie de cosas. De arcángeles. Bueno, hecho el inciso, ¿Por qué las reliquias o por qué? Me preguntas por qué me atrae este tema de las reliquias. Sí. Mira, el eslogan de Radio Nacional es: la fuerza de la radio es que no tiene imágenes. La fuerza de las reliquias es tocarlas y presenciarlas. Y eso lo descubrí con 2 reliquias. Quizás 2 reliquias que están por encima de cualquier otra. Una es el Santo Grial de Valencia y otra es el Sudario de Oviedo, el Pañolón de Oviedo. Yo creo que soy uno de los pocos periodistas que he podido tocar las 2 reliquias. Sí. Contemplarlas, estar en silencio con ellas, observarlas, sentirlas, acariciarlas y sobre todo reflexionar. En el caso del Santo Grial, ser consciente, y es algo que yo recomiendo que sean todos los oyentes conscientes. Si van a Valencia, ahora que estamos en verano, que vayan a la Catedral de Valencia, que entren en la capilla de Santo Grial y sean conscientes de que esa copa, que no confundan el relicario con la reliquia. La reliquia es la copa de cornalina, datada entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo por el catedrático de arqueología Antonio Beltrán de la Universidad de Zaragoza, asesor arqueológico de la UNESCO y fundador del Museo de Cartagena, entre otra serie de cosas. Dató esa pieza como real, es decir, la arqueología no ponía ningún impedimento a que ese vaso pudiera estar en la cena pascual. Siempre hay un acto de fe, como ese caballero corazón de león. Bueno, pues ser consciente de que esa copa
pudo promover la literatura caballeresca, el Parsifal, que promovió, por ejemplo, que el rey Alfonso I, el Batallador, cambiara el ritual cristiano del mozárabe al católico que conocemos en un monasterio que es idílico en el Camino de Santiago, como es San Juan de la Peña. Incluso que creara la primera encomienda templaria, y que Wolfram citara, por ejemplo, como el Anfortas, que en occitano, que es Alfonso I en castellano, Alfonso I el Batallador. Eso por un lado, ¿no? Una reliquia que me marcó. Otra, sin lugar a dudas, es el sudario de Oviedo. Hace 2 años tuve la oportunidad de asistir a un congreso que se celebró sobre ese paño sucio y arrugado, que si cualquiera de nosotros no lo encontrábamos en la calle le daríamos una patada y que es teóricamente el manto que le pusieron. Según la ley hebrea, cualquier ajusticiado había que taparle el rostro, más si estaba deforme. El sudario Oviedo sería el complemento a la sábana santa de Turín. Claro, son muchas preguntas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que me encontré solo en una sacristía de la Catedral de Oviedo con ese pañolón y haciéndome una pregunta: ¿y si fuera el rostro de Cristo? ¿De verdad? Lo que sí que es cierto es que esos objetos han cambiado la historia y son parte de la historia. Y cuando estoy ante determinadas reliquias, no todas, claro está, uno siente un escalofrío, porque está ante objetos que han cambiado la historia. Y es cierto, Fran, que hay diferentes reliquias de 3 grados, como decíamos aquí: primer grado un fragmento de cuerpo, segundo grado un fragmento de ropa, tercer grado cualquier objeto que haya tocado la reliquia o la tumba del santo. Es decir, están tan estructuradas. Sí. La primera sería el fragmento del cuerpo, la segunda parte de su ropa o cualquier objeto que hubiera estado en contacto con la persona, y la tercera cualquier objeto tocado a cualquiera de las 2 primeras, ¿no? Incluso habría 2 tipos de clasificaciones, que serían las nobilis y las innobilis, ¿no? Brazos, cabezas, huesos. Incluso habría otras subcategorías como las orgánicas e inorgánicas, que a su vez se dividirían en divinas o terrenales. Podrían ser textiles, podrían ser hematológicas, odontológicas. Ahí tenemos dientes, tenemos sangres, tenemos absolutamente todo lo que te puedas, cárnicas. Incluso es que por tenemos... Mira, por ejemplo, cuando en la segunda vez que hacía el Camino de Santiago pude visitar Santa María de la Real, conocido seguramente por muchos oyentes porque es una iglesia donde hay un ahorcado muy relacionado con el juego del tarot, y el sacerdote me enseñaba el denominado tesoro de las reliquias de Sangüesa, ¿no? Y ahí hay 2 pelos de María Magdalena. Hay reliquias para todos los gustos. Así a simple vista a lo mejor el oyente piensa que es un tema perteneciente a la superchería, ¿no? Pero habría que significar que esos objetos que parecen parte de la superchería han marcado la historia. Tanto es así que, por ejemplo, el dictador Franco se llevaba la mano de Santa Teresa, que hoy está en Ronda, durante la Guerra Civil porque creía que le daba poder. Que Hitler buscó afanosamente y tuvo en su poder la lanza de Longinos. Que el trono de Carlomagno estaba lleno de trocitos del Santo Sepulcro. Que Felipe II en el Escorial llegó a albergar más de 7.000, que alberga el Escorial, más de 7.000 reliquias. Las reliquias son un tema apasionante porque desde tiempos remotos, y hablamos de reliquias religiosas, no paganas, porque también las hay paganas, porque la pregunta sería ¿cuántas personas van al Museo del Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón a ver las camisetas con las que se han ganado títulos? ¿Esos son reliquias también? Claro, paganas. En este caso estamos hablando de las cristianas, y las cristianas marcan porque desde tiempos remotos, y el origen de las reliquias sería muy confuso porque los judíos no podían tocar los cuerpos de los muertos. Entonces es algo muy confuso que en el siglo II, III de nuestra era el cristianismo empieza a adorar a mártires y empieza a adorar esos cuerpos y a adorar los sitios donde estaban enterrados y a adorar los trocitos de cuerpos. Es muy complejo. Lo que sí que es verdad es que las reliquias albergan un montón no solamente de historias de fe, sino un vasto negocio económico para la Iglesia Católica. Ahí te quería preguntar. Y desde luego lo han explotado, ¿no? Es un fenómeno asociado absolutamente a todas las religiones, tú lo sabes bien, gran viajero, y que están asociados no solamente a las religiones, sino a las costumbres incluso de cada sociedad y de cada pueblo. Es cierto que en un tiempo cada iglesia o cada catedral o cada sitio religioso debía tener una reliquia, porque eso le iba a traer fieles visitantes, con lo cual dinero. Es decir, que era un negocio.
Bueno, es un negocio, ¿no? Las reliquias en la Edad Media tuvieron dos vertientes. Primero, para la Iglesia Católica, el poseer una reliquia daba fe, sobre todo a partir de las cruzadas. El cristiano llega a la fuente de las máximas reliquias, llega a Palestina. En el siglo IV aparecen localizadas todas las grandes reliquias relacionadas con la Pasión de Cristo, y todas las grandes reliquias relacionadas con la Pasión de Cristo se convierten en estandarte para la lucha contra lo hereje. El Camino de Santiago y el mito de Santo Grial es el mejor ejemplo, ¿no? Que mejor que luchar por el cáliz de Cristo contra la invasión musulmana, por ejemplo. Lo que sí que es cierto es que hay dos vertientes para ver las reliquias. Una, la fe que deposita el pueblo en ellas, con quizás solo tapando un origen pagano, en que esos objetos tenían un poder, eran sagrados, algo que venía desde tiempos inmemoriales y el cristianismo lo absorbe como tantas otras cosas, y el pueblo sigue creyendo que el contacto con ese objeto transmuta esa capacidad sagrada, ya sea curativa, sanadora, milagrera o milagrosa. Y por otro lado, la Iglesia Católica lo que ve es una ingente cantidad de negocio por las limosnas que dan. De cualquier forma, sea de una o de otra, cada reliquia tiene una historia, tiene su propia historia, además en algunos casos hasta secreta, con sus peculiaridades y sus variedades que la hacen únicas e intransferibles. Ya. Es curioso el tema de las reliquias, porque concretamente, por ejemplo, Lignum Crucis, es decir, la cruz de Jesucristo, hay tantos pedazos de la cruz de Jesucristo que se podía, decían, sacar un bosque con todos los que hay repartidos por todo el mundo. Martín Lutero lo decía. ¿No? Es decir, Martín Lutero decía que con todos los trozos que había de la cruz de Cristo se podía hacer una vía de 2 plantas. Hay varios libros en la Edad Media, hay 2 corrientes que empiezan a criticar el negocio de las reliquias. Unos son los volandistas y otros son los protestantes. Es decir, ya no se puede esconder que la Iglesia Católica tiene verdaderamente un negocio con el mundo de las reliquias. De hecho, la fragmentación de cuerpos. Me preguntabas antes lo de las iglesias. Hay, a día de hoy, eso es algo que nuestro compañero Eric Frattini nos puede decir, cada vez que se abre una iglesia, el culto en una iglesia hay una reliquia, si no, no es sagrada, y la mandan desde el Vaticano en un cofre, ¿sí? En un cofre de metal con un lazo rojo. Normalmente suelen ser trocitos de santo, trocitos de la tumba de San Pedro, y los mandas desde el Vaticano. Si no, no se puede. Debajo del altar suelen estar siempre. Lo que pasa es que durante la Edad Media las grandes iglesias se vanagloriaban de tener los grandes relicarios. Cuantas más reliquias de mayores santos, muchas de ellas sin tener ningún tipo de autenticidad, daban grandiosidad al templo donde estuvieran, generaban mayor fe y más limosnas. Y solamente hay reliquias, antes de pasar a otro tema que está ahí esperando, en el mundo católico también las tenían los musulmanes, los budistas, los hinduistas, porque viajando por ahí, como tú decías que yo era viajero, he visto algunas también pelos y dientes de diferentes deidades. Incluso ahí, más. Y como no vas a Turquía, que no has querido venir, que nos vamos el día 23 a Turquía, en Estambul, lo nos contaba nuestro invitado, en el Palacio Topkapi están muchos de las reliquias de Mahoma. Y más antiguas, porque en el Panteón había reliquias de la mitología griega, entre ellos un pelo de una medusa, de la famosa Medusa. El mundo de las reliquias refleja las creencias, la religiosidad de cada época, porque nosotros depositamos en ellas el valor que tienen. Si estamos hablando de una reliquia social, es debido al hecho, por ejemplo, te ponía el ejemplo del fútbol, la tumba de Napoleón, por cuánta gente es visitada, y no deja de ser una reliquia. Trasládalo al mundo religioso. En todas las religiones hay reliquias. A lo más que he llegado en información, y es parte de estos papeles, es que en el Panteón se llegaron a descubrir o se guardaban reliquias de los dioses griegos, ¿no? Las más importantes, has dicho que para ti habían sido el pañolón. Sí, bueno, para mí las más importantes, o por lo menos, primero de forma personal. Y a nivel histórico en España se podía decir alguno más importante, el brazo incorrupto de... Yo destacaría tanto el Santo Grial, tanto el Santo Grial como el pañolón de Oviedo. Vamos a ver, son 2 grandes reliquias sobre las que se han centrado
Y eso es sorprendente. Los mejores investigadores de la ciencia, de diferentes ramas, en investigar. Del Santo Sudario, sabes que estoy trabajando en un libro en ello, te podría decir que se han hecho nuevos análisis de carbono 14 con 5 muestras ciegas. Se han hecho análisis de ADN aquí en el Instituto de Toxicología de Madrid, por quien han sido los responsables de enseñar a media España a funcionar con el ADN, y estudios que están dando resultados sorprendentes. Sobre el Santo Grial, los estudios históricos que hay constatados es que es toda su trayectoria desde Roma, desde que llega a San Juan de la Peña y todo el peregrinar por San Juan de la Peña. Al final, yo sí tengo una conclusión, al final sí que hay un acto de fe en todos ellos de momento. Es decir, nunca sabremos realmente si el pañolón de Oviedo tapó el rostro de Cristo, partiendo de la base de que no sabemos si la sábana santa fue el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesucristo. Sabemos que, por lo que refleja la sábana santa, es el cuerpo de un crucificado, y que el pañolón de Oviedo coincide hasta en grupo sanguíneo y formas con el de la sábana santa, y que los judíos tenían un tipo de entierro que era tapando con el sudarium, que además lo refleja San Juan en el Evangelio, que lo encuentra doblado perfectamente. Podríamos estar ante ello, ¿no? Y sobre el Santo Grial, yo lo que no tengo ninguna duda es que sea o no sea ese, arqueológicamente, y no es algo que lo diga yo, sino diferentes expertos, no hay nada que impida que fuera el cáliz que utilizó Jesucristo durante la última cena. Desde un punto de vista material, el Santo Grial luego tiene otras connotaciones simbólicas y espirituales que van mucho más allá. El tema de las reliquias. Esta noche os vamos a dar algunas pistas por si queréis visitar algunas en este verano que tenemos por delante. Y Oleiros, ese museo de José María Caidida, es un buen lugar para que os sorprendáis con cosas pequeñitas, como decía antes, un pedacito del prepucio creo que era del Niño Jesús, unas cuantas plumas de los arcángeles y otras cosas más curiosas. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nuestro concurso sigue en marcha. 900, 137, 137. Atentos, hay más misterios que queremos desvelaros. Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Ha ocurrido la semana pasada. Perdón, esta semana. Otra vez. Esta semana. Y si no hubiese ocurrido sería noticia, como ya lo fue en 1979 y 1980, porque se quedó líquido la sustancia que sea, vamos a decir que es presuntamente la sangre de San Pantaleón, líquida por espacio de más de un año. Es uno de los grandes expedientes X de la Iglesia que a mí me atraen, ¿no? De los misterios eclesiásticos relacionados con la reliquia. Y además sobrecoge y que raya la impotencia de no poder descubrir qué misterio realmente esconde, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el lunes pasado, si mal no recuerdo, que es día 27, se volvió a licuar. Te digo más, si mal no recuerdo, el lunes pasado, porque desde 1993 acudía puntualmente a la cita, a la Iglesia de la Encarnación. ¿Dónde está? En el centro de Madrid, en la Plaza de la Encarnación número 1, justo detrás muy cerquita de Ópera. Y ahí, bueno, pues todos los años, hasta hace 2, contemplaba como desde el día 27, en cuanto abrían las puertas, bueno, pues casi 6.000, 7.000 personas acuden a lo largo del día para ver un prodigio que no empieza el día 27, que empieza el día 26 a las 4 de la tarde con la festividad del santo. Lo que pasa es que solamente lo podemos observar el día 27. Ya. ¿Te lo dejan ver? Sí. No solamente te dejan ver, yo he acudido en innumerables ocasiones al Museo de la Encarnación, donde puedes ver la reliquia con esa sustancia hecha como una especie de plastelina de cera. Está dentro de una ampollita. El reliquero es una ampollita de cristal. Ajá. Y lo que ves dentro de esa teca de cristal es una sustancia parecida, cuando está seca, como si fuera cera roja, de un color rojo mate apagado. Y lo que ocurre cuando se abren las puertas el día 27 es que esa ampollita, que la ponen hasta
Sí, hasta 1993 el padre Eugenio Ayape, ya fallecido, máximo difusor del misterio, la mostraba en la mano, Su propia mano. en su propia mano, la daba a besar incluso a los fieles. Hubo un altercado en uno de esos besos, se produjo una pequeña grieta y decidieron ponerlo en una urna. Durante 1993, 1994 y 1995 era una especie de mueble de madera con unos cristales, y ahora hay una especie de soporte blanco con 2 microcámaras cuya señal van a 2 monitores de televisión, y son 2 cámaras que enfocan la ampolla de cristal donde se ve como algo rojo, presuntamente la sangre de San Pantaleón, va cambiando no solamente de volumen, porque crece dentro de esa ampolla, sino de tonalidad, de color. Pasa de acaparar o de ubicar dentro de la ampolla, vamos a decirlo así, desde la mitad hasta prácticamente llenarse, y de un color rojo mate a un rojo vivo. Eso el día 27. Además, técnicamente es licuefacción, la transformación del estado sólido al líquido para luego posteriormente ir al sólido. Y todo un reto para la ciencia, te lo aseguro. Curioso. Vamos a tratar de analizarlo mínimamente hoy. Pero ¿quién era San Pantaleón? ¿Qué pinta en ese convento? ¿Cómo llegó? ¿Quién era? Bueno, ¿Y de cuándo estamos hablando? Los datos que hay, bueno, su nombre en griego vendría a ser en todo semejante al león. Hay otras vertientes, y según las actas volantistas nació en Nicodemia, en lo que es la actual Izmir, en Turquía. Como no vas a venir a Turquía, ¿te lo vas a perder? Él era hijo de un conocido médico, senador romano, que hacía las veces de médico, que era Eusturgio y Eucuba, y bueno, su vida acabó transformándose porque su madre le llevó por el camino de Cristo, y bueno, falleció supuestamente, porque no hay datos concretos. Hay un documento del siglo VI en el Museo Británico que te cuenta una versión diferente de las actas volantistas, en las que él sufre martirio como todos los grandes mártires, ¿no? Agua, fuego, espada. Le intentan matar de cuántas Le hacen todo formas? tipo de perrerías, o sea, todas las que te puedas imaginar. Trataron de matarle de 6 maneras diferentes, tema de allí. Sí, como diría Fernando Jiménez del Oso, gran maestro, le hacían todo tipo de perrerías. Con fuego, con plomo fundido, ahogándole, tirándole a las fieras, torturándole en la rueda, y por último atravesándole con una espada, y no pudieron matarle. Y no podían matarle. Y cuando le matan, de su cuerpo sale leche y sangre. Es curioso, según cuenta la ley, todo tipo de perrerías, como a muchos mártires. Lo curioso de San Pantaleón es que, bueno, él es perseguido por seguir el cristianismo, supuestamente fallece en el 305 después de Cristo, en la misma fecha que otro santo que produce o que es gestor de un milagro parecido o similar, que es el de San Genaro. Lo que pasa es que San Genaro lo hace en Nápoles, en la Catedral de Nápoles, también con una sangre, en 3 fechas distintas en el año. Y hay veces que directamente ni lo hace, y sí que se gesta una algarabía entre los fieles en la Catedral de Nápoles ante el terror a lo que pueda pasar, porque no se produce el milagro. Bien, tengo aquí datos. Muere a los 29 años. ¿Cómo se hace santo? ¿Por qué? ¿Hace milagros? ¿Cura a un paralítico? Como muchos de los mártires o muchos de los santos desde el siglo II, III y IV, todo aquel que defendía todos querían ser mártires, ¿eh? Parece ilógico, o nosotros podemos pensar que no, pero muchos de los devotos cristianos se sentían orgullosos de ser mártires de Cristo, y él fallece como tal mártir, y los seguidores, cuenta la leyenda, que recogen su leche en unos casos, como dice el documento del siglo VI del Museo Británico, o sangre, leche y sangre, lo recogen en algodones y lo guardan. Ya había ese culto a los mártires santos, y había ese culto a las reliquias, y se guarda y se venera en pequeñas ampollitas. De hecho, en Madrid tenemos una. Hay más. ¿Hay más? ¿Dónde? Creo recordar que hay hasta 7. Creo que hay en Colonia, creo que hay en Roma, en París, creo que recordar que hay hasta en 7 ciudades donde se guardan ampollitas con sangre supuestamente de San Pantaleón, y esto es curioso sobre todo para el prodigio, milagro entre comillas. Ocurre el mismo fenómeno en todas, no es algo que es... ¿El mismo día? El mismo día. El mismo día, a las mismas horas, está ocurriendo
lo imposible en diferentes partes del mundo por culpa de San Pantaleón. Constantinopla tengo aquí también, Ravenna en Italia. Y eso es lo curioso. En nuestro país cobra forma y cobra fama y cobra leyenda en 1611, gracias a la hija del virrey Juan de Zúñiga. ¿Cómo llega aquí? En 1611, gracias a la hija del virrey Juan de Zúñiga, a la sazón madre fundadora del Real Monasterio de la Encarnación, quien trae la reliquia como un regalo cuando ella entra en el convento para engrandar los templos con una reliquia más, y a partir de ahí lo que se gesta es lo que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? La fama milagrera de una reliquia que de repente en estado sólido se vuelve líquida ante el estupor, la incomprensión y quizás el miedo del siglo XVII, todo aquel que lo contemplaba. Y se han hecho estudios acerca de si es sangre, no es sangre, por qué se provoca ese fenómeno de la licuefacción, por qué en ese día. Y bueno, lo más sobrecogedor, antes de que entremos en temas científicos y en teorías, es que se ha investigado hasta por el Santo Oficio. ¿Sí? De hecho, es el primer expediente X relacionado con el Santo Oficio que se salvó de las garras del mal. El 28 de enero de 1724, si mal no recuerdo, quien era arzobispo de Santiago de Compostela, capellán mayor y juez ordinario de la Santa Inquisición, Miguel Herrero Esquerra, comenzó un juicio sumarial a la reliquia de San Pantaleón, cuya primera hoja tienes ahí entre tus manos, La tengo aquí, que duró 7 años, de 1724 a 1730, firmado por un total de 13 testigos, pues desde Juan de Alancastre, calificador de la Suprema y General Inquisición, hasta Agustín de Castejón y los doctores de la Corte Real, Fernando Montesinos y Juan Tornay. Bueno, durante 7 años todos acudieron cada 27 de julio para dar fe de que era aquello que estaba pasando con la sangre de San Pantaleón, si era del cielo o era del infierno. Y seguramente estemos ante la única, si no una de las pocas reliquias en las que se ha dictado, constatado de forma eclesiástica, con otro papel que te he traído aquí, no el milagro, el prodigio, lo prodigioso. Firmado por Vicente de Castroverde como notario. Qué curioso. Entramos, no tenemos mucho tiempo y están esperando otro teorías para todos los gustos. Bueno, básicamente hay 2, pero yo te haría una crónica rápida, como vamos justos de tiempo, yo hablo siempre mucho. En el siglo XIX, en el Diccionario Univers de Pierre Larousse, ya aparecen las primeras teorías de cómo esto se puede hacer o cómo esto se puede desarrollar, ¿no? Y es haciendo un mejunje, una mezcolanza con esperma de ballena. ¿Esperma de ballena? Sí, no lo confundamos con el esperma humano. El esperma de ballena es la grasa que tienen los cetáceos en su cabeza, que además a lo mejor queda muy grotesco, pero es una sustancia, técnicamente se llama espermateci, y lo usan muchas cremas en cosmética, es decir, casi todas las cremas que nos echamos llevan esperma de ballena, es grasa del cráneo de los cetáceos, una pequeña cantidad de sangre humana y luego una disolución en éter, y al calentarse produce una sustancia que, cuando la temperatura donde está ubicada supera los 21 grados, se transforma en líquido. Por un efecto físico natural, normal. Sí. Esa sería la primera explicación y ya aparece en el siglo XIX. Lo que pasa es que no está tan claro. Las referentes a San Pantaleón, y ahora entramos más en las teorías, tanto en la térmica como en la química, son 2 las que hay. En 1975 la Sociedad Española de Parapsicología, presidida por un buen amigo nuestro y conocido seguramente de los oyentes más veteranos del Espacio en Blanco, como es Ramos Pereda, intentó hacer una investigación siguiendo estos estudios que ya aparecían en el Larousse. Bueno, estaba Juan Eslada, que era director de la sección de neumología del Hospital Puerta del Hierro, estaba José María Cebreiro, que era licenciado en químicas, Eduardo Torroja, que era del Instituto de Investigaciones Científicas, y Ramos Pereda, y bueno, Monseñor Tarancón no dejó tocar la reliquia.
era óbice. Así que no hemos llegado a saber nunca qué es lo que tiene la sangre de San Pantaleón. Ya. Una sangre de San Pantaleón que cobra vida y cobra fama, como hoy la conocemos, gracias a los reportajes que Televisión Española empieza a realizar en 1979. Gracias a esta casa empieza a ser popular San Pantaleón, tanto o más como San Genaro. Y gracias a la figura de un sacerdote al que yo añoro mucho, porque hablaba con él mucho de reliquias, como era Eugenio Ayape. Lo cierto es que hubo otro intento para descubrir qué se encontraba detrás de la sangre de San Pantaleón. Salió a la luz en 1989, lo gestaron el sacerdote Agustín Fernández, profesor de matemáticas y de químicas en el monasterio del Escorial, en el colegio del Escorial, y José Manuel Ibarrola, escritor. Ellos encontraron un tratado de alquimia firmado por Konrad Gessner en 1555 que hablaba del denominado aceite de santo. Bueno, todos los que me conocen, a ti no te lo he contado nunca, pero todos los que me conocen lo saben, yo he intentado hacerlo junto con ellos. Ese potingue y entonces consistía en juntar diferentes pócimas con sangre humana. Me saqué sangre, algo que verdaderamente me da miedo de verdad, más que las casas encantadas en los fantasmas, pero no dio resultado positivo. Lo llamaban el aceite de santo y era una sustancia con sangre humana, esperma de ballena. Decían que con los cambios de lunas eso aumentaba y descendía. No llegó a ningún buen puerto. La única teoría que hay, son estudios que se han hecho no en España, sino en Italia, desgraciadamente. Ya nos gustaría que en España alguien investigara la sangre de... No dejan tocarla, ningún concepto. Bajo ningún concepto puedes tocarla, ni siquiera observarla. Un pedacito pequeño para hacer... Ni siquiera, no supone abrirla. Ya. Y en el momento, no puedes, es un objeto de cultolatría, es como el Santo Grial, no puedes tocar, no lo puedes desmontar, es sagrado, solamente puedes observarlo. Y en base a la observación, barajar diferentes hipótesis. En el caso de la sangre de San Genaro, que nos sirve como ejemplo o como referencia, sí han dejado hacer diferentes análisis a diferentes universidades. Yo quizás la que más rigor me da es una que salió publicada en la revista Psi International en 1978, ¿no? Donde se demostraba incluso con análisis espectrográficos que esa sangre, o sea, que lo que había en esa sustancia había sangre. Había muchos productos, pero que según esas observaciones había sangre. Seguramente alimentados con otra serie de sustancias, pero sangre había. Y eso no deja de ser curioso. Y las universidades italianas lo que han demostrado es hacer el milagro en el laboratorio, ¿no? Mezclando carbonato cálcico, hidrocloruro de hierro y agua salada, se lograba reproducir el fenómeno en el laboratorio. Bueno, San Agustín llevaba razón. Un milagro no se produce en contradicción con lo que nosotros sabemos sino en contradicción con lo que nosotros sabemos de la naturaleza. Nosotros podemos reproducir el milagro, pero no sabemos qué es lo que tienen las ampollas. Si hay un dato curioso en la sangre de San Genaro, Miguel, que es que ese hidrocloruro de hierro es una sustancia que está en los volcanes. Y en Nápoles, donde está la sangre de San Genaro, tenemos el Vesubio, muy cerquita. Con lo cual, a lo mejor, todo esto de la sangre de San Pantaleón y todo esto de la sangre de San Genaro es un maquiavélico juego alquímico perpetrado por alguien. Eres malo. Lo curioso, para poner el punto de duda antes de pasar a otro tema, es que durante un año ha estado esa sangre licuada. Todas estas teorías se tiran por tierra porque, por ejemplo, podemos hablar de una teoría térmica. Vamos a ser científicos, vamos a razonar. Si es verdad que esa ampolla tiene una sustancia que con el calor se transforma, pues hasta hace bien poco podía suceder, porque por ejemplo el padre Eugenio Ayape cogía la reliquia con sus manos. Al coger la reliquia con sus manos y moverla, la temperatura interior subiría más de 21 grados, con lo cual se transformaría en líquido. En el momento que dejase la reliquia, volvería a ser sólido. O quizá en este momento de verano, que hace más calor en la iglesia, por ejemplo, sube también la temperatura. El problema está en que la reliquia ya no se mueve.
con lo cual Ahora no se mueve. está desde 1994 tú lo puedes ver por las pantallas del hotel. Nadie, absolutamente nadie toca la reliquia más que las monjas que la trasladan, pero nadie toca la reliquia ni la mueve. Con lo cual, por movimiento, la teoría movimiento-calor no funciona o no cuadra. La del ambiente sí podría ser más lógica. Estamos en verano, 27 de julio. ¿No está a una temperatura controlada? Hay muchísimo calor, no hay una temperatura controlada para la ampolla y ese calor puede hacer que se produzca, sobre todo el día 27, que es cuando más gente hay en la iglesia, ese fenómeno. El problema está en que desde julio de 1979 hasta noviembre de 1980 la sangre se quedó líquida. ¿Casi un año? Más de un año. Más de un año, perdón. Y no se sabe por qué. Y se hizo el mismo ritual. Curioso. Algo falló. A lo mejor es que realmente es un milagro. O a lo mejor se ejerce un fenómeno psíquico relacionado con el egregor que ya adelantaba Hans Bender en sus tratados sobre parapsicología y psiquismo, ¿no? Que es que la fe de todos los fieles, condensadas en que sea posible ese milagro, hace capaz de realizar el portento, ¿no? De obrar el prodigio. En nuestro país no tenemos esa característica de que si no se licúa pueden pasar desgracias, como pasa con San Genaro, ¿no? La reliquia de San Genaro, primero, la reliquia de San Genaro se licúa o se transforma 3 veces al año en diferentes, septiembre, febrero y octubre, o marzo, no recuerdo bien. Y sobre todo hay una creencia muy supersticiosa del pueblo que si tarda en producirse el milagro o si no se produce va a ser un año de tormentos y de problemas y de catástrofes, ¿no? Yo creo que en vez de ir a Turquía lo que tendremos que ir algún día es a ver la sangre de San Genaro. Yo la he visto. Todos. Ya me he adelantado. Bueno, todos, vale. Vamos a ir a Turquía también para ver esa otra que hay ahí. 2:52. Dejamos ahí ese tema, ahí están todas las teorías y lo curioso es que se ha dado durante más de un año, con lo cual a lo mejor es un milagro. Nuestro teléfono, por si queréis participar, es en ese concurso 900-137-137. Después de esa introducción os contamos el segundo tema del programa. Está cerca de nosotros y hay muchas para ver, o sea que atentos, que quizá en estas vacaciones podréis hacerlo. Hay más enigmas dentro de la Iglesia que generan sorpresa y misterio. Nos referimos al tema de la sábana santa. De los temas de enigmas relacionados con la Iglesia, encontramos uno que ha generado muchos ríos de tinta. Es el de la sábana santa de Turín. Pero igual que hay varias tumbas de Jesús, en este caso pasa lo mismo. En Italia encontramos el pañuelo de Verónica, que se ve que es el que utilizó María Magdalena para tapar la cara de Jesús. Pero vamos a ver cuántas más sábanas santas hay a lo largo de la geografía española. Según las crónicas, la reina Margarita de Austria intentó cortar un trozo de la sábana santa de Santo Domingo de Silos y ésta empezó a sangrar. ¿Milagro de fe? O quizás no. A día de hoy es un enigma, ya que la Iglesia deja que se estudien, pero ni afirma ni descarta que sean falsas. Pero lo más curioso es que muchas de estas sábanas santas están en España. Veamos algunas de ellas. En Sant Feliu de Guíxols, Girona, con fecha 1475, en la iglesia parroquial, archivo, la reliquia llegó de Roma por el mar hasta las costas españolas. En Jaén, no Alejo,
Fecha 1527. Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Medidas: 4,36 metros de largo. Archivo: llegó por la localidad jienense en el siglo XVI, de la mano de doña Mencía de Salcedo, regalo de Carlos V. En Baleares. Fecha 1532. Lugar: Casa Rectoral de Porreras. Medidas: 1 metro de largo por 0,70 de ancho. Archivo: telas donadas por don Juan Luis de Almazorna. Son tan solo unos ejemplos, pero hay muchas más sábanas santas. Nuestro invitado nos cuenta. A este paso va a pasar como el Himnum Crucis. Va a haber... No. Esto es muchísimo más apasionante, ¿eh? Sí. Y en la siguiente hora lo vamos a descubrir. Vamos a descubrir a los escultores Acten Sandonis, la Hermandad de la Sábana Santa. ¿Hay una hermandad de la Sábana Santa? Y sigue habiendo una hermandad y una biblioteca sindoniana para la cual trabajaban, y investigaciones por parte del Vaticano desde los años 50. ¿Que buscan dónde están los restos? ¿Dónde hay O otras cualquier sábanas? objeto, reliquia en este caso, relacionado con la Sábana Santa de Turín. Y es de novela. Se llamaban los cultores Santa Sindonis, la Hermandad de la Sábana Santa. Ya. ¿Cuándo vuelven a mostrar la Sábana Santa? ¿La síndone? El año que viene. El año que viene hay ostentación y ahí tenemos que ir. ¿Cuándo es la fecha? No lo tengo claro, por lo menos no tengo las referencias aquí, me has pillado fuera de juego. Vale, pero esa es una cita que el año que viene hay ostentación. Ahí tenemos que ir a Turín a verla. Ostentación. De momento lo que vamos a hacer, si te parece, es recomendar un par de sitios para que los oyentes conviertan este verano en algo mágico. Vale, lo hacemos después en un momentito, ¿vale? Que nos llegan las noticias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestras compañeras de la información, de los servicios informativos, para daros cumplida cuenta de todas las noticias, de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después regresamos. Os vamos a dar un mapa de ruta donde hay algunas de las Sábanas Santas en España, y os hablaremos de otro montón de historias aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. El concurso sigue en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir, si queréis mandar un email, espacioenblanco@rtve.es, o si queréis entrar a nuestra página www.espacioenblanco.es. Y no os perdáis mañana el programa de mañana. Os vamos a contar historias de los eclipses y unos visitantes, extraños visitantes que llegan por la noche sin avisar. No os lo perdáis, será la segunda cita del Espacio en Blanco. Enseguida volvemos. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta. La segunda hora del Espacio en Blanco está ya preparada. Y con el deseo de que estéis disfrutando de las vacaciones, si estáis en ellas, o del trabajo, que tengáis un buen trabajo, sobre todo con el deseo de que disfrutéis del programa. Aquí estamos ya en el segundo tiempo, para el cual os hemos preparado 2 argumentos, algunos de ellos de los mejores, de los que habíais elegido todos vosotros. Y lo comenzamos con algunos peligros de Google, algo que nos quiere alertar de lo que hay en la red. Atentos. En esta nueva etapa del Espacio en Blanco, en el que nos ha dado por hablar de secretos y misterios, de cosas muy normalitas, no podíamos dejar de hablar de algo que está en la red y que todo el mundo utiliza casi todos los días. Es Google. Y para ello estamos con José Lesta. Buenas noches, José. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí en tu refugio templario de Galicia. Efectivamente, una zona que se llama El Temple, precisamente aquí en Coruña. Bueno, pues en estos minutos, esta noche, queremos descubrir algunos de los secretos de otra cosa que está funcionando por la red, mucho más cercana a todo el mundo, y empezar a preguntarte, a Google le han dado un premio, ¿no? El premio del Príncipe de Asturias de la Comunicación, este año. Sí, se lo dieron precisamente hace unos días, ¿no? Sí. El Príncipe de Asturias fue un premio polémico por la propia entidad, ¿no? de Google, ¿no? Porque nunca se lo habían dado algo tan, digamos, etéreo, volátil, ¿no? Algo con tan poca consistencia física o material. Y entonces fue un premio muy reñido, el jurado pues
hubo bastantes deliberaciones al parecer, pero finalmente recayó sobre Google, ¿no? Por sus beneficios y por el avance que ha supuesto para la humanidad. Ya, y eso fue hace escasos días. ¿Qué es Google? ¿Qué significa? ¿Significa Dios? Bueno, Google significa, yo creo que para la mayor parte de la gente que nos está escuchando, sobre todo gente joven, ¿no?, significa la herramienta que usamos casi todos los días para buscar cualquier cosa, ¿no? Desde un teléfono hasta... es el buscador por excelencia, ¿no? Y es la herramienta de Internet por excelencia. La verdad es que se ha impuesto en la red y en nuestras vidas ahora mismo, pues es un elemento casi tan importante para muchas personas como el móvil. No les quites Google porque, bueno, les haces un poco la existencia. Google es un buscador de páginas en Internet, ¿no? Empezó con esa filosofía. Ahora mismo es una multinacional gigantesca. Bueno, lo inventan dos chicos, ¿no? Larry Page y Sergey Brin, dos matemáticos, estudiantes de la Universidad de Stanford, más o menos a los 25 años o por ahí. Lo que hacen es patentan un algoritmo matemático, una ecuación, básicamente, pero una ecuación muy interesante porque lo que hace es que tú en una base de datos con esa fórmula puedes analizar y buscar información con mucha rapidez. Entonces esa fórmula la aplicaron a las páginas que había en Internet. Hablamos del año 96 y se dieron cuenta de que podían con esa fórmula hacer un buscador de páginas pues mucho más potente de los que había entonces. Entonces había decenas, quizás cientos de buscadores, ¿no? Ellos empezaron a funcionar, bueno, les dieron bastante dinero y empezaron a funcionar en serio en el año 98 con 2 o 3 ordenadores y ya solo en un mes o 2 meses habían indexado casi 1 millón de páginas, ¿no? Pues ahí empezó la historia de Google hace 10 años y ahí es donde empezaron a ganar terreno, como un buscador de páginas web, básicamente. ¿Y quién les dio el dinero? ¿Quién les prestó el dinero? ¿Les dio el dinero para empezar a funcionar? Bueno, eso es una historia muy interesante, ¿no? Porque como toda historia en las universidades americanas, bueno, Google representa un poco el sueño americano. Es decir, los chicos que de repente tienen una idea genial y en un garaje alquilado en California, pues empiezan a desarrollar todo el sistema, ¿no? Igual que pasó con Apple, con Microsoft, son historias siempre parecidas, ¿no? Del cero al infinito. Pero sin embargo, los inicios hay personas interesantes que se van acercando a ellos. Por ejemplo, gente de otras multinacionales que les dan los primeros cheques, los primeros 10.000, 50.000, 100.000 dólares para que legalicen la empresa multinacional, para que busquen asesores legales, para que compren ordenadores donde grabar toda esa información, ¿no? Y curiosamente cuando uno se pone a rastrear esos contactos iniciales, que quizás Miguel después podamos hablar un poco de ello, pues te encuentras de que hay gente tan interesante dentro del mundo universitario como que está relacionada con la CIA y con agencias de inteligencia, ¿no? Ese es también un poco la otra cara de Google, el lado oscuro de Google, que también es interesante analizar, y eso también está en los comienzos. Pero sin embargo, cuando ya nace la empresa Google, ellos tenían un lema que decía no seas malo, un principio espiritual, digamos, ¿no? Sí, a ver, es que los dos fundadores de Google, estos dos chicos, bueno, son gente interesante, ¿no? Es decir, ya no solo por lo que han inventado, por lo que han desarrollado, es que a nivel personal, las ideas que tienen, ¿no? Bueno, uno de ellos está muy interesado en el espacio ahora mismo, otro en la genética, pero tienen una especie de código moral o código ético que intentan, entre comillas, vender, ¿no? De cara al exterior, que es el marchamo de la empresa de Google, que está reflejado en el lema no seas malo. Entonces Sergey Brin, uno de ellos, pues siempre insiste mucho en las entrevistas, ¿no? Dice que bueno, que para ellos no es ninguna broma, que lo intentan llevar a cabo, que para ellos es importante, pues que la gente sea buena, ¿no? Es decir, que no solo la gente actúe bien, sino que seamos activos, ¿no? En ello. Es un código moral que ellos lo llevan a su empresa, aparentemente, y de hecho cuando salieron en bolsa, días antes, ¿no? Uno de ellos envió una carta abierta a Wall Street, algo que no se había hecho nunca, no lo había hecho nunca ninguna empresa, ¿no? Antes de salir en bolsa, en la cual insistían en ese punto moral, ¿no? Decían que hablaban del bien y todo esto, y venían a decir que una empresa que quiera acoger, que quiera tener toda la información mundial y digitalizarla, ¿no? Pues que tiene que ser alguien o una empresa o algo, un grupo de personas que se dediquen al bien y al bien público, ¿no? Eso lo quisieron dejar siempre muy claro. Así que, en principio, Google es una empresa, pues, como se suele decir ahora,
muy cercana, muy amigable, muy moderna en ese sentido, ¿no? Muy políticamente correcta, que intenta dar esa imagen, ¿no? de bondad, de beneficencia, etcétera. Sergey Brin dice, hay una frase que dice: con ello intentaremos definir lo que significa ser una fuerza del bien, siempre hacer lo correcto, no es suficiente con hacer el mal, debemos intentar ser buenos de un modo directo y activo. La verdad es que nos está ayudando mucha gente, ¿no? Porque de repente, cuando entras, como tú dices, en cualquier ordenador, todo el mundo utiliza ese buscador para acceder a la información, o sea que nos están ayudando, ¿no? Sí. Pero sí, hay otra cara oscura que seguramente veremos dentro de un momento. Una de las ideas que tienen es volcar a Internet, no tardando mucho, los miles de millones de libros que se han publicado hasta ahora, hasta este momento. ¿Están trabajando en ello? Sí, bueno, es uno de los primeros proyectos de Google, se llama el proyecto Librería, ¿no? Básicamente se trata de lo que quiere uno de ellos, Larry Page concretamente, que está, bueno, su obsesión eran las bibliotecas inicialmente, ¿no? Públicas y privadas también. Los libros, pues inicialmente es condensar los miles de millones de libros que hay en todo el planeta, básicamente los conocidos, digitalizarlos y volcarlos en la base de datos, para que sean accesibles a cualquier persona del mundo. Tienen convenios, pues por ejemplo, con la Universidad Complutense en Madrid, con las bibliotecas más grandes del mundo, con la Biblioteca Pública de Nueva York, en Londres también, en toda Europa. Es decir, están intentando, ya llevan unos años, hacer eso. Se han encontrado con problemas legales. ¿Por qué? Pues con el tema de los derechos, ¿no? Tú, claro, escribes un libro, si te lo digitalizan, lo vuelves en la red y cualquiera puede acceder, pues como autor ves vulnerado tus derechos, ¿no? Comerciales, etcétera. Entonces es un litigio, es una batalla legal que hay ahora en Estados Unidos, pero fundamentalmente lo que quieren hacer los dueños de Google es eso, es coger toda la información escrita conocida de toda la historia de la humanidad y meterla digitalmente en el sistema. Tienen más proyectos. Este era el proyecto Librería. Tienen otro proyecto de reconocimiento de visión, ¿no? Un software, Neven Vision se llama, que de repente... Eso... Sí, cuéntanos. Sí, bueno, eso es algo ya más ambicioso, ¿no? Porque Google no solo es texto, no solo es información escrita, son casi ya 1 billón de imágenes, ¿no? Es una barbaridad de fotos y de imágenes y de vídeos que también representa una cantidad de información muy grande. Y ellos hace poco adquirieron Neven Vision, una empresa que probablemente, una empresa también que tiene ciertos contactos, tenía al menos ciertos contactos con la CIA, y que probablemente ha desarrollado el mejor software de reconocimiento de imágenes. Es decir, que, por ejemplo, un analista de Google cualquiera puede coger, con el sistema, puede coger cualquier foto de una persona o cualquier sitio, y el propio programa automáticamente analiza la cara, intenta adivinar la identidad de esa persona con un alto grado de perfección, y por ejemplo un paisaje, pues intenta adivinar en qué lugar está ese paisaje, qué tipo de objetos hay, cuántas personas hay en la imagen. Esto automáticamente, ¿no? Entonces es un avance que Google pues ha patentado, ha comprado la empresa y que parece ser que ha empezado a funcionar desde hace unos meses. Ese es uno de los proyectos, ¿no? Se me ocurre preguntarte, ¿de dónde saca el dinero Google? ¿De la publicidad que hace o que le ponen en su buscador? Sí, bueno, Google al principio no tenía unos rendimientos muy elevados, ¿no? En los primeros meses y en los primeros años. Empezó a desarrollar, digamos, a implementar técnicas, ¿no? Por ejemplo, las AdSense, AdWords, que son publicidad por clic, es decir, y de ahí pues han empezado a generar todo el imperio, ¿no? Fundamentalmente de publicidad indirecta, de muchas otras cosas también, ¿no? Pero fundamentalmente de cuando haces una búsqueda en Google, si clicas en algunos resultados, indirectamente le estás dando dinero tanto a Google como a las personas que han hecho esa página web, al webmaster, ¿no? Entonces Google se ha hecho multimillonaria con ese tipo de publicidad. Ahora mismo se calcula que está valorada la empresa en 60 y pico billones de dólares, y los dos chicos estos pues creo que están, no sé, cerca del puesto 20 en la lista Forbes de los más ricos del mundo. Curioso. Hay otros sistemas que están desarrollando, por ejemplo, un sistema de realidad virtual como el Second Life, que podía estar siendo monitorizado. Esto tiene que ver con gente que entra a Internet a jugar, y así pueden saber el perfil psicológico que tiene esa gente. Sí, ese es un tema tremendo, ¿no? Es decir, ya te digo que están patentando muchas cosas. Una es, por ejemplo, esa, es decir, es un programa que monitoriza, bueno, realidades virtuales como Second Life o juegos. Por ejemplo, hay un juego del Señor de los Anillos muy famoso, ¿no?, que tiene ya casi 8 millones de jugadores registrados online. Y lo que hace el programa de Google es
pues analiza en tiempo real a la mayor parte de los jugadores que están jugando en ese momento. Y bueno, pues analiza, por ejemplo, si uno es más hostil o menos hostil, si una persona es más pasiva, si es más amable, y todo esto en realidades virtuales, ¿no? Con toda la información que ello representa y sabiendo además geográficamente dónde está esa persona conectada con su ordenador. Bueno, esto ha preocupado a mucha gente, ¿no? Está preocupando a mucha gente. Google siempre dice que hace esto para mejorar el sistema y en último extremo incluso pues alude a motivos publicitarios, que lo hace por publicidad. De hecho, una de las patentes que ha desarrollado es un micrófono interno en el ordenador, que a través del cual pues Google, con un programa que también ha desarrollado, pues puede saber en tiempo real también pues cuántas personas hay en esa habitación en ese momento, qué cadenas de televisión están viendo, si están viendo la televisión, o por ejemplo, pues si están oyendo algún programa de radio como Espacio en Blanco, ¿no? Eso se está desarrollando ahora mismo, con lo cual, imagínate, tienes unos medidores de audiencia auténticos, reales, ya no estadísticos, sino totalmente fiables y en tiempo real. Esto preocupa incluso a naciones como a los chinos, ¿no?, que han boicoteado la página de Google numerosas veces, con lo cual es un software que se está desarrollando, que tiene su parte positiva, como todo lo que desarrolla Google y todo lo que es nuevo, tecnológico, pero que tiene su lado oscuro también. Antes de pasar a ese lado oscuro, otra de las cosas que ha desarrollado Google y que ha revolucionado a la gente que entra en Internet son esos mapas, que de repente puedes ver cualquier lugar del planeta con una resolución de tan solo 30 centímetros. Bueno, vamos a ver, ahí está el kit, ¿no? Es decir, Google Earth ahora mismo no tiene esa resolución. Lo interesante es que tú vas al sistema y empiezas a ampliar la imagen, por ejemplo, pues de la zona donde vives, de tu casa, lo que sea. Tiene una resolución que varía, porque hay zonas que están borradas de los mapas de Google Earth por motivos de seguridad nacional en diversos países, son zonas militares o demás, pero en una zona civil limpia, pues, la imagen tiene una resolución de 40 metros más o menos. Pero Google, todas esas imágenes, básicamente ahora las quita de una compañía que se llama Keyhole. Es una compañía que sí trabajaba directamente y estaba financiada por la CIA, por la Agencia de Inteligencia Americana. Y digamos que era una compañía que dominaba los satélites con las mejores imágenes que hay del planeta. Estamos hablando ahí sí de resoluciones de 30 centímetros y esto hace 5 años. Entonces, Google tiene esas imágenes de alta capacidad, pero no las está dando a conocer en Google Earth. Es decir, la aplicación que tú tienes libre no tiene esa capacidad. Tiene imágenes de 40 metros que ya son bastante espectaculares, pero ellos sí están jugando con esa información. Y ahí habría ya mucho que hablar, desde luego, sí. Ellos tienen esa capacidad. Aquí en Radio Nacional de España, este viaje esta noche nos está llevando a conocer otros aspectos de ese buscador llamado Google. Google ha comprado hace poco tiempo, parece ser también, esa enciclopedia que hay en la red, Wikipedia, ¿no? Sí, bueno, lo está absorbiendo todo, ¿no? Compró YouTube, el sitio de los vídeos. ¿A YouTube también lo compró? Sí, hace un par de años, creo. Y Wikipedia también, hace bastante tiempo. Es decir, y claro, hay gente, por ejemplo, hay un Hermann Maurer, que es de la Universidad de Graz, en Austria, que, bueno, están empezando a salir trabajos y especialistas que, dando la voz de alarma, ¿no? Que se quejan de que Google, pues, está un poco monopolizando toda la información y que eso, pues, está muy bien, pero también es peligroso. Y en ese sentido, claro, tú, por ejemplo, date cuenta de que cuando hacemos una búsqueda en Google, pues, se ha calculado que el 80 o más % de las personas que estamos navegando no miramos más allá de las 10 primeras búsquedas, de la primera página, ¿no? Uh-huh. Eso el 80% de las personas. Y de esas 10 resultados que te salen, los 3 primeros casi siempre suelen ser resultados de Wikipedia, que son los que sueles pinchar, ¿no? Con lo cual, claro, lo que se dice es que, primero, que solo estás accediendo a un sesgo de la información, a una muy pequeña parte de la información, no a los miles de páginas de tu búsqueda, sino a una parte muy pequeña, 10 páginas, y de esas 10, pues generalmente pinchas en las 3 primeros enlaces que suelen ser respuestas de la Wikipedia, con lo cual cualquier pues periodista, escritor, investigador o cualquier estudiante, pues básicamente está usando información que proviene de esa enciclopedia virtual, de la Wikipedia. Luego está
siendo un poco, entre comillas, manipulado, porque aunque tiene acceso real a toda la información de Google, en realidad solo usas eso al final, con lo cual es un poco tendenciosa la información a la que tienes acceso. Por supuesto, eso no es culpa de Google, ¿no? Eso es culpa de los usuarios finales, de los que usamos el sistema, pero Google también incentiva eso, incentiva que busque solo en unos sitios, que acceda solo a unos sitios determinados, ¿no? Estoy leyendo aquí en un artículo que has preparado, que hablando de políticos, que los políticos actuales dicen que han nacido en la era de la televisión, pero hay una nueva era de políticos que están naciendo en la era de Internet y que habrá desarrollos con wifi en el que se podrá ver si un político dice la verdad. Es decir, se está presentando un mundo que lo está avanzando Google, absolutamente terrorífico, en el que podemos estar totalmente controlados, ¿no? Hombre, si utiliza para bien puede ser interesante, ¿no? Pero el control siempre subyace detrás de todo esto. Claro, Miguel. Vamos a ver. Esto lo que estás comentando tú, lo dijo Eric Smith, que claro, no es un cualquiera, es el tercero en Google, ¿no? El tercer puesto de Google, el director ejecutivo. Y decía un poco, hace poco hablaba a los políticos ingleses, daba una conferencia y un poco sarcásticamente, pues este tipo venía a decir que claro, que los políticos actuales pues vienen de la generación de la televisión, es a lo que están acostumbrados, ¿no? A hablar bien ante las cámaras, etcétera, pero que muchos, la mayor parte, no se estaban dando cuenta de lo que representaba Internet, ya no solo Google, ¿no? Para toda la política, que en 5 años o así, pues empezarían a salir programas gratuitos en la red, que serían algo así como detectores de la verdad, que tanto por la voz como por los gestos, la imagen, ¿no? El lenguaje no verbal que tiene un político cuando está hablando, pues tú puedas saber en el fondo y con un porcentaje estadístico si está diciendo la verdad, si está mintiendo, etcétera. Y esto se lo dijo a los políticos ingleses en el sentido de que deberían cambiar un poco su punto de vista, ¿no? Que Internet y Google lo está transformando todo y eso va a actuar también tanto en la política, pues como tú dices, Miguel, en todo nuestro mundo, ¿no? Está siendo transformado y va a ser afectado, ¿no? Por esa nueva forma de pensar y por supuesto eso va a cambiar comportamientos. Ya te digo, no solo en la política, en muchos sentidos, ¿no? Ya está pasando y con los proyectos futuristas que tienen pues los dos desarrolladores de Google, desde luego puede ser interesante. Esto es como cuando surgió la energía nuclear o el poder genético. Todo puede ser usado para bien o para mal y depende de los usuarios, depende de los políticos, depende de lo que se quiera hacer con ello, ¿no? Google en principio podría hacer algo y lo está haciendo muy positivo y lo es, pero evidentemente va a atraer otra parte, ¿no? Otra parte que igual pues no es tan amable, eso está claro. Vamos a ver si te parece esos proyectos que tienen en marcha. Uno de ellos es un proyecto lunar, otro es un gran parque de energías alternativas. Quieren desarrollar un nuevo Internet a través de redes de luz. Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, hace poco habían empezado a construir lo que es el parque solar más grande del mundo. Y esto es muy consistente con el centro que tienen ahí en California, el centro neurálgico. Bueno, hay que decir que Google son más o menos ahora mismo, hace 10 años eran 4 personas y ahora son 15.000 repartidos en más de 40 países. Y el centro neurálgico que está en Mountain View, en California, pues es un lugar curioso, ¿no? Es un mundo empresarial mucho más orientado hacia el siglo XXI, ¿no? Donde no hay horarios, hay toda una serie de servicios gratuitos en la empresa, curiosos, desde, no sé, masajistas, clases de yoga, cosas impensables en cualquier otra empresa, incluso moderna aquí en Europa, incluso en Estados Unidos, en muchas empresas, pero que allí funcionan así. Y parte de esa nueva visión es que, por ejemplo, tú vayas allá a trabajar en coches eléctricos, ¿no? O en patinetes eléctricos motorizados que no son de nadie, tú los dejas allí y después usas cualquier otro, ¿no? Son como una especie de bien público que pone la empresa a tu disposición. Y en otra visión está el tema de hacer este parque solar gigantesco que daría energía a todos esos vehículos para los trabajadores de Google y que además pues daría también gran parte de la energía del propio sistema, es decir, que dentro de unos años puedes estar pensando que Google, aunque haya un apagón eléctrico o pase cualquier catástrofe o suceda algo, mientras el sol siga brillando, Google va a seguir funcionando. El sistema va a seguir ahí en marcha, ¿no? Y ese es uno de los proyectos. Hay otros dos que son tremendamente aún más futuristas y ambiciosos. Uno está relacionado con el tema del espacio, que es una de las obsesiones de Larry Page,
Concretamente, bueno, hablaron hace un año por ahí de desarrollar un ascensor espacial. Eso está aún en el aire, pero sí han patrocinado una carrera de robots hacia la Luna. Y esto sería una especie de concurso, dan 30 millones de dólares a la empresa o al particular, cualquier persona o grupo de personas que se presenten con unos robots, con unos lanzadores y que lleguen con esos robots a la Luna y emitan imágenes desde allí y recorran medio kilómetro de distancia, ¿no? Ese concurso se ha puesto ya en marcha. Además lo han presentado con Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre en pisar la Luna, o sea que va bastante en serio. Y por otra parte, aparte del tema del espacio y del tema lunar, pues tenemos también al otro cofundador, Sergey Brin, cuya mujer pues está muy interesada en el tema genético, ¿no? Y han desarrollado una empresa que básicamente lo que quiere es trazar el mapa genético de la mayor parte de la población, de toda la humanidad, y también meterla en Google. Es decir, aproximadamente, con lo que están publicitando ahora, aproximadamente por $600, tú, Miguel, yo, cualquier persona, ¿no?, que use Google podría solicitar pues su mapa genético, su ADN. Te lo dan aproximadamente en 4 semanas y a partir de ahí tu mapa genético está también digitalizado y puede entrar a formar parte de la base de datos. Finalmente, la idea de ellos es pues eso, volcarla en Google y que tú puedas hacer búsquedas de personas por cualidades genéticas, incluso buscar tu propia genealogía, ¿no? De qué zona del planeta procedes, etcétera. Cosas de este tipo, ¿no? Son muy ambiciosas, son interesantes, pero pueden llegar a transformar nuestra realidad si llegan a ver la luz pues de manera dramática prácticamente. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Ahí están los primeros datos y para tratarlo nos vamos hasta Canarias, hasta las Islas Canarias, hasta Tenerife, para hablar con nuestro invitado Alfonso Ferrer. Buenas noches, Alfonso. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, comiendo algo de turrón, ¿ya? Sí. Sí. Nosotros con los pelos de punta por todo lo que cuentas. Déjame que te presente un poquito. Has sido columnista en El Mundo, la Gaceta de Canarias. Has hecho el programa desde el 2004, Crónicas del Misterio, ahí en Tenerife. Has sido redactor de una serie de televisión increíble que se hacía Fenómena, de la Televisión Autonómica de Canarias. Y eres articulista de las revistas de estos temas, Enigmas, Más Allá, Año Cero, etcétera. Y además autor de un libro que se llama El reloj del fin del mundo. ¿No se te han puesto los pelos de punta cuando lo escribías? Pues sí, eso es lo que pasa, Miguel, que bueno, la verdad es que se trataba de un tema que me había llamado la atención siempre desde niño, ¿no? Y es un poco la idea en sí misma del fin del mundo, ¿no? Siempre me había parecido pues muy atractiva, quizás porque cuando yo era niño, pues un poco era víctima de todas estas informaciones, como mucha gente, muchos de los que ya tenemos en torno a los 30 y pico años, ¿no? Y de niños recordábamos aquellas informaciones sobre la Guerra Fría, un posible conflicto nuclear por parte de los Estados Unidos y de la antigua Unión Soviética. En aquel caldo de cultivo empezaban a surgir las profecías de Nostradamus, que nos ponían los pelos más de punta todavía. Y yo creo que me he quedado con esa idea que después de adultos he ido desarrollando a través de numerosos trabajos. Y bueno, al final ha quedado plasmado en este libro, El reloj del fin del mundo. ¿Es verdad que nos quedan solamente 5 minutos para el fin del mundo? Bueno, eso es por lo menos lo que afirma un panel de científicos que lleva funcionando desde hace pues al menos 60 años, prácticamente desde el principio de la era nuclear, en 1945, a raíz de los horrores de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Estos científicos, este panel, se reúne periódicamente para informar del estado del planeta en cuestiones medioambientales, nucleares, etcétera. Y bueno, la última maniobra que han hecho estos científicos es adelantar, en este caso, el reloj, ese minutero e inquietante que anteriormente estaba a 7 minutos, pues en 2007, hace un año y pico, lo han puesto a 5 minutos, a las 12 menos 5 de esa medianoche, pues inquietante, ¿no? Es decir, como sigamos así van a tocar las campanadas y no precisamente para comer uvas, ¿no? Pues sí,
sí, eso es lo que parece, porque el panorama no es muy alentador, y es que desde 1991, que fue uno de los últimos momentos en que se movió esta aguja, este minutero, ya que pues se produjo este desmembramiento de la Unión Soviética y con ello pues el fin de la Guerra Fría, el reloj, ese minutero, no ha hecho más que acercarse a esta medianoche. Ya, explicar qué es ese reloj del fin del mundo, dónde está, en qué lugar, en qué ciudad, y lo creó, según tengo aquí, el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago. Efectivamente, en la Universidad de Chicago, Miguel, como comentaba antes, en 1945, integrantes del antiguo proyecto Manhattan, que fue, bueno, este proyecto para desarrollar la bomba atómica que se probó en los desiertos de Estados Unidos, ¿verdad? Y que después, pues, se probó trágicamente en Hiroshima y Nagasaki. Pues algunos de los integrantes del proyecto Manhattan quedaron en su momento horrorizados con lo que se había hecho, y un poco sus conciencias les llevó a organizarse y a hacer un movimiento que un poco alertara sobre precisamente los peligros del uso de la energía nuclear. Así fue como en noviembre de 1945, tan solo 4 meses después de la experiencia de Hiroshima, pues forman este boletín de los científicos atómicos, que así se llamaba, y que era una especie de revistita que ellos divulgaban en numerosos círculos para alertar sobre este peligro. Bien, 2 años más tarde, en 1947, esta idea pues se desarrolla de una manera un poquito más simbólica a través de este reloj que se encarga a un artista, a una persona que lo diseña, y queda plasmada de forma metafórica pues la idea de que estamos cerca, al filo de esa medianoche. El minutero siempre está al filito de la medianoche, un poco antes o un poco después, ¿no? Y a lo largo de estos 60 años ya lo que ha hecho el reloj es pues adelantarse o atrasarse en función de esas circunstancias que valora este panel de la Universidad de Chicago, estos científicos atómicos que periódicamente se reúnen y valoran estas circunstancias, ¿no? ¿Y el reloj está físicamente en algún lugar? ¿Se puede ver? Sí, el reloj está en unas instalaciones que tiene este panel dentro de la Universidad de Chicago. Está, además, es una casita como de 2 plantas, está en esa segunda planta, colgado de una pared, y bueno, es un reloj que aparentemente es como un reloj como el que tendría cualquiera de nuestros oyentes en su casa, pero con la peculiaridad de que no se mueve, sino que, bueno, se mueve cada cierto tiempo cuando deciden estos científicos, claro. Pero existe físicamente, sí. Ya, este es nuestro invitado y ese es el reloj que esta noche queremos conocer, y vamos a hablar de un tema que nos preocupa ahora en principio desde un punto de vista de profecías, pero sobre todo datos científicos, datos que la propia ciencia, que es la diosa de este momento, se encarga de darnos y de avisarnos en el momento que estamos viviendo. Tras esa introducción vamos con ello. Un esbozo lo has escuchado, ¿verdad, Alfonso? Sí. De lo que queremos tratar, casi nada. Si te parece, vamos un poco a las profecías. Tú haces un estudio, lo han hecho mucha gente, recoges parte de los estudios que se han hecho de los diferentes lugares donde ha habido profecías. Quizá las de San Juan o de Juan son, el Apocalipsis de Juan sea el primero por el que hay que arrancar, ¿verdad? Pues sí, porque aunque yo creo que el hecho profético es consustancial al ser humano, porque desde el principio de los tiempos siempre ha habido una ansia por parte del ser humano para hacer pues un poco vaticinios, para saber cómo será la próxima temporada de cosechas, de lluvias, etcétera, y esto pues siempre se le encargaba esta labor pues a personajes de la comunidad especialmente dotados, sacerdotes, etcétera, ¿no? Pero sin embargo pienso que el momento clave, por lo menos para la cultura occidental, para entender el hecho profético, es sobre todo a partir de la Biblia, a partir de más concretamente del libro del Apocalipsis, que es donde se perfila ya claramente lo que es el pensamiento milenarista y apocalíptico que controlará o un poco influirá en las sociedades occidentales de ahí en adelante. Durante los últimos 2000 años nos hemos visto fuertemente condicionados por esta idea de que necesariamente todo algún día acabará, y me parece que es una idea bastante trágica, ¿no? Es muy determinista. Está claro que en la Biblia se recoge que un día todo tuvo un origen y algún día todo se determinará según el Apocalipsis. Entonces, esta idea vectorial del tiempo ha condicionado mucho las mentalidades de los europeos, por ejemplo, hasta el punto de que en el fondo pensamos que estamos condenados. O sea, tenemos una visión un poco, ¿no? En cierta manera pesimista por esta razón, ¿no? Si te parece, vamos al punto de vista de la ciencia. Uno de los peligros que tú apuntas y que apuntan muchos científicos es el del holocausto nuclear. Hemos estado muchas veces cerca de una guerra mundial y sin embargo no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pues sí, desde luego que
en cierta manera nos condenamos aquel día de agosto de 1945 cuando alumbramos aquel engendro nuclear y bueno, lo aprovechamos para masacrar a aquella gente en Hiroshima. Desde luego que desde entonces esta amenaza pesa como una losa sobre la humanidad y no han sido pocas las ocasiones en que hemos sufrido una posible amenaza o un conflicto abierto en toda regla. Uno de los momentos que más se suele aludir es el de la crisis de los misiles cubanos en 1962. Ahí sí es verdad que estuvimos a punto de un conflicto abierto en toda regla entre soviéticos y americanos cuando los rusos empezaron a instalar silos de misiles nucleares en Cuba, en la isla del Caribe, de tal manera que Estados Unidos, la península de Florida y gran parte del territorio norteamericano, pues estaban dentro del campo de acción de estos misiles. Fue el momento en que Kennedy, pues bueno, puso la voz, el grito en el cielo, ¿verdad? Y ordenó un embargo, una cuarentena, digamos, a la isla, un bloqueo naval, impidiendo que llegaran más armas soviéticas hacia la isla, ¿no? Esto provocó una situación de tal tensión que, bueno, que finalmente, gracias a la cordura de las personas, de los dirigentes que en ese momento, tanto Kennedy como el dirigente Khrushchev, personas, pues dadas a la distensión nuclear concretamente, pues supieron, bueno, resolver. La verdad es que no hemos llegado a más gracias al sentido común. Hemos tenido la suerte de que las personas que han estado al poder manejando todo este tema de los misiles, pues han sido personas, podemos decir, relativamente pues coherentes y razonables. Ese día, ¿en qué momento se situó el teléfono? El reloj, a las 12 menos 2 minutos. Bueno, a raíz de la crisis de los misiles cubanos, realmente, curiosamente, 2 años después, el reloj no va para atrás, es decir, da más margen, no menos, porque curiosamente, a raíz de la crisis de los misiles, se crea el teléfono rojo famoso, sí. Que, pues bueno, relacionaba las dos administraciones, rusa y americana, para agilizar cualquier conflicto, y además se firman una serie de tratados que, bueno, pues dejaban fuera de escena a ciertas armas nucleares, algunas armas muy concretas, ¿no? Y entonces, con la firma de estos tratados, que fueron la consecuencia de la crisis de los misiles cubanos, pues el reloj llegó a aumentar el margen. No recuerdo ahora cuánto, pero realmente se logró una distancia a la medianoche esa apocalíptica pues considerable. Pero ha habido otros momentos en que hemos estado muy cerca también de una amenaza nuclear, una guerra nuclear, y no nos hemos enterado, ¿no? Sí. Ha habido unos cuantos, nos hemos ido enterando mucho después con el tema de la desclasificación de material secreto. En el año 1979, por ejemplo, a raíz de que se había desarrollado una experiencia para simular una posible guerra nuclear en Estados Unidos, pues bueno, en algunas oficinas, pues a raíz de ese simulacro, alguien debió pensar que el simulacro era algo real y puso en acción un operativo para contrarrestar una amenaza de los rusos que pensaba que era real, de tal manera que casi los americanos disparan un misil hacia tierras soviéticas, ¿no? En el 79, estás diciendo. Del 79, sí. Sí, hace 30 años. Bueno, yo supongo que muchos recordarán la película esta, Juegos de Guerra, una película que se hizo unos cuantos años después, además basada precisamente en este episodio tan curioso, en el cual pues las personas que estaban al mando de tomar estas decisiones pues confundían lo que era un simulacro con algo que era real, ¿no? ¿Esto ocurrió de verdad o tiene una base real? Vamos. Corea nos ha dado un susto hace poquito tiempo también. Sí. Afganistán, Irán, con todos los planes que tenían para el desarrollo nuclear, que parece que ha parado. Es decir, eso es una de las crisis que nos pueden afectar más profundamente desde el punto de vista de los científicos. Claro, sin duda. Es decir, el problema ha sido que al terminar la Guerra Fría, con el desmantelamiento del bloque soviético, se ha producido una sensación, digamos, de calma, quizás un exceso de confianza, ¿no? Y lo que ha pasado es que se ha producido, a raíz de, como digo, de la caída del bloque soviético, un mercado negro de materiales nucleares, pues bastante descontrolado, que además han controlado en buena manera las mafias locales, la mafia rusa, etcétera, ¿no? Entonces se teme que estos materiales puedan parar a manos de grupos disidentes, grupos terroristas, estos grupos de corte islamista, radical, e incluso que hayan podido parar a manos de algunos estados, digamos, con ideas un tanto
pues retorcida, como podría ser el caso de Irán, que ha amenazado en varias ocasiones con borrar el Estado de Israel directamente, vamos, de mano de boca de su propio presidente. Parece que después de un tiempo de negociaciones y de tensiones, parece que la cosa está relativamente controlada, pero no olvidemos que hace tan solo 2 años, uno de esos países que estaba en el eje del mal del señor Bush, Corea del Norte, en septiembre de 2006 concretamente, detonó una bomba nuclear en una experiencia, en una especie de simulacro, ¿no? Sí, controlado. Fue una detonación subterránea que hizo temblar considerablemente el suelo y quedó registrado por los sismógrafos. Saltamos rápidamente, nos vamos a unos asesinos microscópicos. Puede haber enfermedades que acaben con una parte de la humanidad, como ya ha ocurrido otras veces en la historia. Pues claro, por supuesto. Además, a mí me parece uno de los episodios, Miguel, que trato en mi libro, El reloj del fin del mundo, uno de los peligros más incómodos, porque se trata de lo invisible, de lo que no puedes ver. Fíjate que hasta qué punto es incómodo que muchas veces cuando nosotros vemos que alguien estornuda a nuestro lado, así fuerte, ¿no? Nosotros hacemos por protegernos, ¿no? Es una cosa que ha quedado grabada en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. Pues si hablamos de virus patógenos agresivos, dañinos, pues ni te cuento, ¿no? Porque los virus, esos asesinos invisibles, han ocasionado en multitud de ocasiones grandes matanzas, grandes exterminios. Una de las más conocidas fue la famosa gripe española, la gripe del año 1918-19, coincidiendo con la finalización de la Primera Guerra Mundial, que fue una pandemia de tal magnitud, bueno, la mayor pandemia conocida en la historia, que bueno, se cuentan sus víctimas en un número de unos 50 millones de personas. Fíjate, ¿no? 50 millones de personas. En Europa, porque no había datos del resto de los sitios, ¿no? Sí, concretamente en España, por eso de ahí que se llamara la gripe española. En España fue de los pocos países que informaba de esta pandemia, porque no era una parte beligerante en el conflicto, ¿verdad? Pero efectivamente fue a nivel global. En España hubo 300.000 muertos también. O sea, ninguna nación se libró de este azote, ¿no? Pero por arrojarte un dato, Miguel, fíjate hasta qué punto conocemos poco a nuestro enemigo, a esos pequeños enemigos invisibles. En Estados Unidos, a día de hoy, mueren del orden de 50.000 personas cada año por gripe común, ¿eh? Es decir, resulta ser un virus que no es del todo controlable, porque además tiene la característica, en el caso de la gripe, claro, de que muta mucho de una temporada a otra. Entonces, en personas que ya tengan cierta predisposición a enfermarse o tengan complicaciones cardiovasculares, etcétera, pues bueno, son carne de cañón para un virus de la gripe que en principio debería ser un poco inofensivo, ¿no? Y estos son los virus, digamos, naturales, entre comillas. Hay otros que son una amenaza tremenda, que son los creados en laboratorio o los que están controlados en laboratorio, que podían caer en manos no convenientes, ¿verdad? Claro, aquí hablamos del bioterrorismo, ¿verdad? Si antes hablábamos de que grupos disidentes, resentidos o grupos terroristas pudieran acceder a armas nucleares, pues también tenemos que hacer un paralelismo con las armas biológicas. Hay algunos estudios a este respecto. Usar un virus como arma resulta sumamente destructivo y demoledor. Un estudio llevado a cabo, Miguel, en 1970 por la Organización Mundial de la Salud ponía de manifiesto las potencialidades de este tipo de armas. Concretamente, se trataba de arrojar 50 kilos de anthrax desde una avioneta, era un simulacro, ¿no? 50 kilos de anthrax desde una avioneta hacia una gran ciudad. El resultado era de 100.000 muertos. 50 kilos de anthrax. Después, la administración americana llevó a cabo también, esto más recientemente en el 2001, un ejercicio con un virus que se considera pues, prácticamente extinguido, que es el de la viruela, que tiene una mortandad de un 33%. Y hicieron un simulacro en 3 centros comerciales, pues un poco soltando este virus, y bueno, el resultado era de 1 millón de personas que podrían morir. Es decir, que bueno, y es algo que no... Es un enemigo que no vemos, un arma que no es percibible y que visualmente. Está ahí escondida. Otro peligro es la superpoblación. Según algunos datos dicen que en el año 2050, es decir, dentro de casi nada, este planeta puede tener 12.000 millones de personas, es decir, el doble de la población que hay actualmente, con lo cual no habría recursos suficientes para alimentar a toda la población.
Sí, además ya los ecologistas ya consideran que ese límite de tolerancia se superó hace bastante tiempo, ya ahora como unos 20 años, cuando ya superamos en torno a los 4.000 o 5.000 millones de personas. El problema no es tanto la superpoblación como la cantidad de personas que viven en nuestro planeta en relación a los recursos disponibles. Y entonces, pues se considera que se está sufriendo una fractura en relación a la disponibilidad de los recursos alimentarios, más concretamente, y el ritmo al que crece la población, que es un ritmo pues exponencial, ¿no? Y bueno, esto lo estamos viendo a lo largo de este año. Hemos recibido informaciones realmente inquietantes en este asunto, con la famosa crisis alimentaria en la cual estamos inmersos, que esto no ha pasado, ¿eh? Esto se dio a conocer hace unos meses, pero aunque en las sociedades desarrolladas no lo notamos porque vivimos todavía en la opulencia y en el exceso, pero en los países en vías de desarrollo, bueno, esto está siendo una tragedia, y de hecho ya algunas organizaciones han hablado de lo que ellos denominan un tsunami silencioso, es decir, un fenómeno que puede ocasionar del orden de 50 millones de víctimas, ¿no?, por hambre. Otro de las amenazas que los científicos están levantando la voz y haciendo que nos demos cuenta, los neos. ¿Qué son los neos? Sí, efectivamente, los objetos cercanos a la Tierra. Se trata de estos asteroides que en cualquier momento pueden colisionar contra nuestro planeta. Y bueno, de hecho ya pasó hace un par de meses, hace poquito, en la madrugada del 6 de octubre, no sé si recordaréis que bueno, entró un pequeño asteroide, en este caso era pequeño, de 3 metros, que impactó, bueno, se desintegró en la atmósfera a la altura del norte de África, por Sudán, por ahí creo, ¿no? Y produjo una detonación considerable, como de una pequeña bomba atómica, ¿eh? O sea, es un peligro que sigue latente, sí.